¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno estar un domingo más desde la iglesia a sus hogares. Gracias por aceptarme en este día en sus hogares. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día. Señor, gracias porque podemos seguir predicando la palabra de Dios. Dame la sabiduría para hacerlo, sabiduría para que mis hermanos puedan recibirla y sobre todo sabiduría para vivirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, estuvimos hablando en todo este mes acerca del gozo. Yo creo que era tan importante hablar que en medio de la situación que hemos estado experimentando y viviendo, necesitamos gozo. Pero ya hemos llegado, hemos pasado el mes, vamos ya a la sexta semana y quiero hablarles de la fe. Vamos a estar compartiendo acerca de la fe. La Biblia dice que todo es posible al que cree. Pero hay diferentes niveles de fe para diferentes cosas y problemas. La vida es un proceso y la fe debe acompañarnos siempre. Confía en el Señor, que Él ya está obrando hoy en tu vida. Una es la fe de salvación que nosotros conocemos, aquella que nos hace creer en Jesús y saber que lo que hizo en la cruz, en el Calvario, me afecta. Creer para salvación es una cosa, pero mantenerse creyendo, queridos hermanos, ese es otro asunto. Ese es un proceso en nuestras vidas. Aún hay fe para cosas fuertes o también fe para cosas inmediatas, y otra es para caminar todos los días. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Es como en un matrimonio, en ocasiones las parejas enfrentan grandes problemas que lo pueden superar, pero las cosas del diario vivir, las cosas pequeñas, son las que afectan, por ejemplo, un matrimonio. Necesitamos fe para lo inmediato y eventual, pero es más importante tenerla para continuar un proceso y llegar hasta el fin, es decir, verlo terminado. Un empresario necesita que la fe le ayude a sacar su negocio adelante, necesita fe para vender, necesita fe para empujar a sus empleados y poder visualizar que tiene esa empresa un futuro. Los milagros suceden en un momento, pero si la fe no es constante, ese milagro puede irse tan rápido como llegó. El Señor puede bendecirte con un buen negocio, que sea el inicio de tu prosperidad futura, así como puede también romper una maldición generacional, pero los resultados tal vez no se vean inmediatamente. Y tu fe debe sostenerte en el proceso hasta el final. En este preciso momento estamos nosotros en medio de un proceso. No es la fe instantánea la que necesitamos, sino la permanente. Y esa fe solo la podemos tener cuando nosotros sabemos quiénes somos nosotros en Dios. Es decir, sabiendo cuál es nuestra valía. En otras palabras, podemos tener fe porque somos valiosos delante de Él. Veamos lo que dice en el Evangelio, Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Lo que quiero que usted vea en esto, mientras estoy leyendo, es el valor que tenemos a los ojos de Dios. Y sigue diciendo: y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En este pasaje, Jesús no habla de grandes milagros. Más bien se refiere a la fe que debemos tener día a día para lo más elemental.
El Señor también habla de la fe para comer, para vestirte, algo que parece simple, pero que es tan importante para nosotros, así como también lo más complicado. Desde lo que parece algo natural hasta lo sobrenatural, requiere siempre una confianza en Él. Por eso dice el apóstol Santiago que no debemos decir mañana haremos esto o lo otro, sino si Dios quiere, mañana haremos tal cosa o iremos a tal lugar. Siempre que yo escribo a mis hijos antes de partir, cuando salgo de viaje, yo les digo, si Dios quiere, yo les contesto mañana. No es que yo no quiera contestarle, pero si Dios tiene otro plan. Siempre tenemos que decir de esa manera, porque nosotros no sabemos. Yo no le puedo decir, mañana les voy a predicar. Si Dios quiere, mañana les voy a predicar. Dios siempre tiene un plan y yo quiero sujetarme al plan. Y esa es parte de nuestra fe, de creer en el Señor. Nuestro Padre dice que podemos vestir mejor que la hierba del campo, y así es. Que siempre tiene cuidado de nosotros, así es. Aún en las cosas más sencillas, sin embargo, hay una relación directa entre la vida de fe y el valor que creemos tener. Esta pregunta, mire esta pregunta, ¿no valéis más que ellas? En el original dice, ¿no son más dignos ustedes que ellas? En economía se dice que el precio refleja el valor, así que debes convencerte que eres más valioso o que eres lo más valioso que existe, porque la paga por ti fue aquello que vale más que nada en el mundo. ¿Sabes qué es? La sangre de Jesús. Ese fue el precio pagado por ti. Por eso que tu precio es alto y tú tienes que tener un valor en tu vida. Yo tengo un valor alto, más que las aves, más que los lirios. Y si eso es así, entonces yo tengo un valor y mi Padre me ama. Y entonces, si usted sabe quién es en Cristo y cuál es su valor ante Él, puede tener la seguridad que Dios cuida de usted. Recuerde que Jesús no vino a fundar iglesias ni religiones, sino a darnos esperanza. Hoy más que nunca necesitamos fe para entender eso. Él vino para darnos esperanza. Él es el dador de la fe y demanda a cada uno de nosotros que demostremos en nuestro diario vivir. Es bueno vivir con gozo, pero necesitamos fe para vivir. Y esa fe nos da también gozo. Cuando vemos las circunstancias difíciles que hemos estado pasando y hemos visto a nuestro alrededor todo lo que sucede, tendemos a perder la fe. ¿Sabe? La fe, las emociones muchas veces nos traicionan. Tu fe o la falta de ella que influye en tus sentimientos y también en tus pensamientos. Cuando estábamos hablando en estos días con mi esposa, con Aida, ella me decía esto acerca de cómo las noticias negativas influyen en nuestros sentimientos. Y me contó acerca de conversaciones que ha tenido con personas que nosotros amamos, cerca de la familia, que a veces recibimos a través del WhatsApp mensajes negativos. Va a suceder esto, va a suceder lo otro, y normalmente son pensamientos de hombre, ni siquiera la realidad, pero influyen tanto en nuestras vidas que nos roba la fe. Amigo querido, hermano querido, no lea tanto WhatsApp de la gente, tanta información negativa. Lea más la Biblia. Usted vale más que los pájaros y los lirios, y el Señor cuida de ellos y cuida y viste a los lirios, y dice la palabra, ¿cuánto más a usted? Acuéstese tranquilo, duerme en paz. Tenga fe que el Señor está actuando en lo sobrenatural para que usted lo pueda ver en lo natural en su vida todos los días. Él provee, Él todavía sigue dando órdenes a los cuervos para que lo alimenten. Él todavía sigue dando órdenes a sus ángeles para que lo protejan. Tenga fe, confíe en el Señor. Hermanos, tener miedo, tener temor en el futuro es normal para quienes no conocen a Dios.
Pero si tienes la certeza de que Jesús está contigo y que eres valioso para Él, entonces esa confianza debe ser la fuente de tu fe. Yo puedo escuchar algunos amenes ahí. Recuerda que el temor y la fe son lo mismo. Ambos presuponen un futuro incierto y ambos tienen la capacidad de lograr que se haga realidad lo que esperamos. Escuche esto: cuando tienes temor, ves un mal futuro y te deprimes porque ya predices que te irá mal. Me va a ir mal, y comienzas toda tu vida, comienzas a enfocarte a que te vaya mal. La enfermedad asusta, pero la falta de fe mata. Recuerda eso. La crisis intimida, pero la falta de fe deprime. Por eso hay muchos deprimidos entre nosotros, por falta de fe. Necesitas ponerle a tu vida, necesitas añadirle en el desayuno fe. Fe, por eso agradecemos a Dios cuando nos sentamos a desayunar, a almorzar o a cenar. Para decir gracias, si no fuera por ti. Eso es fe. Hay gente que dice, no, yo confío en mi trabajo, y hoy que no tienen trabajo están asustados. Pero el que confía en Dios se siente en la mesa y aunque no haya nada, da gracias por fe, por los alimentos que va a recibir. ¿Me entiende? Esa es fe para vivir, que nos sostiene. La fe del día a día. ¿Sabe? El Señor ataca los pensamientos que surgen cuando dudamos, y por eso hace esta pregunta: ¿acaso Dios no hará más por ti que lo que hace por las aves y por las flores, hombres de poca fe? Hermanos, cuando los discípulos lo despertaron porque tenían miedo en aquella tormenta, porque pensaban que se hundían, Él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mire cómo confronta a nuestro Señor. Es en ese momento cuando nosotros nos quebramos. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Y cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres. ¿Por qué dudamos? Si Él lo hizo, lo volverá a hacer. Pero Dios no es un Dios de pasado, Dios es un Dios de futuro. Para el pasado no necesitamos fe, necesitamos conocimiento. Pero para el futuro necesitamos fe. Por eso le dice, hombres de poca fe. Cuando pensaron que no tenían qué comer y se preocuparon a pesar de que habían visto la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús les dice: mire esto, ¿por qué piensan que no tienen pan, hombres de poca fe? ¿Acaso no recuerdan los 5 panes? No es fe para recordar, es simplemente tienes que tener conocimiento, sino que ya lo hice, ustedes lo vieron hacer, lo volveré a hacer. ¿Por qué dudan? Hermanos, la fe no es para llegar un domingo, llenar la iglesia y decimos amén, aleluya. Hoy que estamos viviendo en nuestras casas encerrados, bajo una cierta incertidumbre, es donde necesitamos vivir con fe. Esa es la clave del cristiano, es la fe para vivir el día a día. Por eso Jesús le dice: no recuerdan los 5 panes para 5,000 y los 7 panes para 4,000. Es decir, ¿no me conocen? ¿No saben que yo tengo cuidado de ustedes? ¿No saben que ustedes valen más que los pájaros y los lirios del campo? Son las frases que me llegan continuamente del cielo al corazón para decirle a usted. Es algo que Dios me está conectando con el cielo para decirle a alguien el día de hoy: no dudes, ten fe que el Señor que protege las aves del cielo te protegen a ti. Que el que cuida la naturaleza, el que hizo la naturaleza, también te hizo a ti. Sin embargo, tú vales más que la naturaleza. Alguien diga amén ahí en su casa. O alguien diga así es. Alguien predique en su casa a alguien que está deprimido y diga: levántate, Dios que hizo lo volverá a hacer. Tengo recuerdo del pasado porque leí la Biblia, lo que Dios hizo con hombres antes de que yo existiera. Entonces sé que hará también lo mismo conmigo. Puedo caminar seguro de que Él camina conmigo. La fe debe influir
positivamente en nuestros pensamientos, así como en nuestros sentimientos y en nuestra también, por supuesto, autoestima. En Hebreos dice, y por fe entendemos, y por fe entendemos. Nota que nuestro Señor habla en presente al decir, piensan que no tienen. Qué tremendo cuando yo leo esto. Piensan que no tienen, lo que significa que el hombre de poca fe piensa en presente cuando debería pensar en futuro. Mira lo que dice. Piensan que no tienen, porque este es presente, no tengo, porque no puede hablar al futuro. Está llegando, ya lo tengo, está en camino. Hermanos, hoy es un buen día, pero mañana va a ser mejor. Ya no importa lo que vivimos, ya te comiste todo en el pasado. Estás comiendo hoy, pero lo que viene mañana, eso es caminar por fe. Muchos están pensando, es que me voy a contagiar, es que quiero, no, estás hablando negativamente. Ni siquiera pienses en eso. Si quieres pensar en algo, piensa en se hará la voluntad de Dios en mi vida. Eso es fe. Eso es fe. El presente se convierte rápidamente en pasado. Lo que estás escuchando ahora o lo que escuchaste hace un momento y es pasado, se fue, no vuelve. Lo único que te queda todavía es lo que voy a predicar después de un momento, pero más tarde, al mediodía, ya es historia. Ya pasó. Así es. El presente son segundos, milésimas. Terminamos, se acabó. Así que pensamos en lo que viene. Pensamos en el atardecer, en el día de mañana. Hoy comenzamos una nueva semana. Dicen que mañana algunos saldrán, pues yo me voy a mantener hasta que el Señor me diga que lo haga. Pero sé que vienen días mejores. Alguien me escribió y me dijo, pastor, en una declaratoria de la iglesia, usted dijo que es un año de victoria. Sí, es cierto. Yo le dije, y quiero que recuerde bien, este va a ser el año más difícil. Guarden dinero para los meses que vienen, pero es un año de victoria. ¿Sabe por qué? Porque le hablé de la familia, estaba revisando mis bosquejos y le dije, este es un año donde las familias se van a unir. ¿Qué más unidos podemos estar? Y sabe que cuando termine este año, no solamente que tendremos familias unidas y fuertes, sino que habremos crecido espiritualmente con el Señor. Este es un año de victoria. Porque todo cuando hablamos de victoria, pensamos en nuestros negocios. Hermanos, los negocios van, vienen y se terminan. Es la vida lo importante y sobre todo la vida eterna con Jesús. Este es un año de victoria. Porque vamos a crecer en lo espiritual, vamos a tener mejor conexión con el cielo. Y nuestra familia va a estar más unida que nunca. Es un año de victoria. Tenemos que hablar, hermanos, a nuestro futuro. Tenemos que decirle a nuestro futuro. Tenemos que soñar con ese futuro. Tenemos que vivir ya en ese futuro. Y entonces el gozo siempre va a estar conmigo. Porque estoy hablando en fe, positivamente. Los discípulos no lo reconocen, pero luego cuando ya sabían que era él, Pedro se dejó influenciar por lo que la tormenta decía. Ya no por las palabras de Jesús, se bajó por la fe de saber que el maestro estaba ahí. Pero las olas, el viento, el ruido, la noche, la oscuridad, quizás los gritos de miedo, dejan actuar a los sentimientos, a los sentidos, y dudó. Hermanos, la fe debe influir en los sentimientos, pensamientos y sentidos. ¿Entiendes? No en la situación, sino que tus sentimientos y tus pensamientos estén centrados en Cristo Jesús. En lo que Él dice acerca de ti, en lo que tú vales, en lo que tú eres en Jesús. Recuerda, eres un hijo de Dios
Y eso te va a hacer caminar sobre las aguas, te va a hacer caminar sobre la pandemia, te va a hacer caminar sobre ese virus, te va a hacer caminar sobre lo imposible. Porque lo que tú estabas pensando que es imposible, sí es posible en Dios, si puedes creer. Eso dice la palabra. No dejes que la situación, como a Pedro lo hundió, te hunda a ti también. Por eso está escrito. Y no me voy a cansar de predicar de Pedro, de ese mensaje. Para mí Pedro es uno de los héroes de la fe. Sin embargo, nos deja ver lo que podemos ver en nosotros, que esos momentos que vivimos, son momentos que tenemos que decidir. Si vamos a dejar influenciar nuestros sentimientos y pensamientos con esta situación, o con la fe puesta en el Señor. Usted decide. Al final del día, usted obtendrá lo que usted decide. Decida bien. Decida bien. Pedro ejerció fe para lo inmediato, pero le faltó fe para completar el proceso. Y quizás muchos de ustedes tuvieron fe para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando la iglesia estaba abierta, usted podía venir. Hoy yo sé que muchos desean, me escriben, dice: pastor, lo único que deseo es que esto termine para volver a mi iglesia. Alguien me escribió en estos días y me dijo: pastor, quiero volver para escucharlo predicar ya en vivo, ahí en la iglesia. Pero quizás cuando estábamos aquí, quizás tenía pereza de llegar, pero hoy vemos la necesidad de la iglesia. Pues tenga fe de que volveré a predicar y que usted volverá a estar sentado en esta iglesia y podremos juntos alabar y adorar a Dios. Esa es mi fe, de que mucha gente va a venir a los pies de Cristo en este año, porque este es un año de victoria. Hermanos, la cuarentena empezó hace ya 2 meses. Tal vez el inicio fue más fácil, pero mientras fueron pasando los días, mientras fueron pasando las semanas, se vuelve más complicado. Así que necesitamos hacer de la fe un estilo de vida. Necesitamos fe para todos los días. Alguien me dijo: pastor, yo no necesito ya vestirme, ando en pijama. Por favor, todas las mañanas levántese, lávese los dientes, báñese, vístase bien, vístase para su familia. Es un nuevo día, sirva al Señor, haga las cosas que no ha hecho antes. Disfrute de este tiempo que Dios nos está dando una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Este es el tiempo que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor. Gócese y disfrute de lo que el Señor ha hecho. No puede llegar al otro lado si solo tiene fe para el momento. Jesús les dijo, y estuve escribiendo en esta semana, le dijo a la gente, a sus discípulos, cuando iban a subir a la barca: nos vemos al otro lado. El plan de Dios es verte en el final, en el éxito. Él no te quiere ver en el medio de la tormenta asustado, porque Él les dijo: nos vemos al otro lado. Nunca fue la idea de Dios que ellos se quedaran en el medio del lago. Nunca es la idea de Dios que te quedes en el medio del valle de sombra de muerte, sino que salgas, que llegues al final, que cumplas lo acometido, que cumplas el propósito de Dios en tu vida para lo que tú fuiste creado. Por eso simplemente estamos pasando por esta pandemia, estamos pasando por este tiempo, estamos pasando marzo, abril, mayo, pero llegará junio, llegará julio, llegará agosto y nos gozaremos de que salimos adelante más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Oigo algún amén allá. Vamos, predique en su casa también. Hermanos, la fe nos sostendrá a pesar de las evidencias negativas. Puede ser que usted no vea la respuesta a su oración. Quizás sus ojos naturales ven las cosas negativas, pero la Biblia dice que fe es ver las cosas que no son como si ya fuesen. En Romanos capítulo 4, versículos 17 al 22, habla sobre la fe de Abraham. Mire usted, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué veía Abraham? Pues que Sara era estéril, que ambos eran viejos y que todas las evidencias naturales estaban en contra de la promesa de Dios. Pero él demostró tener fe en este difícil proceso de engendrar un hijo ya casi de 100 años, casi al final de su vida. Creyó a pesar de la duda de todos. Todos pueden dudar de tu fe, pero sigue creyendo. Tuvo que seguir creyendo por años a pesar de que no veía ningún indicio. Nada de lo que le había prometido Dios se estaba cumpliendo para ese momento, pero seguía caminando, seguía teniendo fe. Dios va a hacer algo. Y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer un milagro en tu vida si sigues creyendo. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él está ya haciendo algo en tu vida. Créele con todo el corazón, no dudes más. Proclama tu futuro con fe. Deja de ver el pasado y el presente. Trabaja por lo que viene, con la convicción de que te llevará a puerto seguro, de que saldremos de esta situación. Sigue creyendo. Como Abraham, a pesar de que todo sea negativo, pues para ti es positivo. Es lo mismo que Noé construyendo una barca. Todo el mundo se burlaba, pero él creía en lo que Dios le había hablado y siguió construyendo. Sigue construyendo tu futuro. Si Dios te ha dicho que eres más que vencedor, entonces eres más que vencedor. Simplemente tienes que creerlo, ponerlo en tu corazón. Eso es fe para vivir. No necesitas fe para comenzar, necesitas fe para seguir caminando a pesar de. Hoy el mundo te está diciendo, no, vas a perderlo todo, tienes que quebrar, todo va a terminarse, no vas a llegar a fin de año, vas a tener que quebrar tu empresa. Eso es mentira del diablo. Si Dios te ha dicho que serás próspero, serás próspero. Si Dios te lo ha ofrecido, si Dios te lo ha dado, sigue con fe. A pesar de que veas que se derrumba todo al lado tuyo, sigue caminando por fe. No importa las olas grandes, no importa la burla de la gente. Si Dios lo ha dicho, lo hará. Yo te bendigo en esta mañana para que puedas caminar con fe, sabiendo que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de David, es el mismo Dios que te sostiene el día de hoy. Créelo, créelo, créelo. Y saldrás victorioso. Cuando todo esto termine, simplemente será un recuerdo donde Dios te formó como un hombre y una mujer de fe para creer las palabras de nuestro Dios. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Sus hijos. Voy terminando. Perseverar es cuestión de confianza. Mantenernos creyendo es cuestión de confianza. Aceptar que su manera de hacer las cosas no es nuestra manera de hacer las cosas. Él las hace diferentes. Y tampoco su tiempo es el mismo para nosotros. Casi todos comprendemos que para que un campo produzca necesita semilla, necesita agua, necesita ararse, es decir, necesitas algunos ingredientes y luego tienes que esperar el tiempo para que brote. Dios está trabajando, está arando en nosotros, está rompiendo cosas, está poniendo semillas, pero está trayendo la bendición, el agua de su espíritu, y algo está brotando en el futuro, algo maravilloso está saliendo. ¿Quieres que una familia unida comienza a sembrar palabras de amor en el corazón de tu esposa, de tus hijos, de la gente que te rodea? Comienza a sembrar semillas de confianza y de fe para que tus hijos también
puedan vivir una vida de fe victoriosa. Esta semana con alegría miraba cómo lo entrevistaban desde Puerto Rico a mi hijo Javier allá en Estados Unidos y cómo hablaban de él. Hablaban de un hombre sabio. Y yo entré al cuarto y le dije: Aida, lo que tú sembraste, estamos viendo en Javier. Tú sembraste semillas en tus hijos de fe, de confianza, palabras sabias. Te vieron escribir, te vieron hablar y hoy en ellos está saliendo sabiduría porque sembraste en fe, por lo que todavía en esa época quizás no habías visto. Pero ella me dijo: no, yo sí lo vi, por eso sembré. Eso es fe. Camine en fe el día de hoy. Quiero terminar con Isaías capítulo 35 versículo 3. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y en esa fe, querido hermano, le desafío a caminar. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de relación, de conocer al que te prometió, al que te dio una palabra, al que te ama. Y dice la palabra que te amó tanto Dios que entregó a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Tú eres un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, con alegría, con gozo y con fe, predico este mensaje como una semilla en el corazón de algunos que estaban dudando. Señor, algo eléctrico en el corazón para volver a levantar, como cuando la gente comienza a debilitarse y separa su corazón. Así siento que fluye el Espíritu Santo para traer electricidad a los de corazón débil, a los que están muriendo el día de hoy. Los levantas nuevamente en fe, Señor, para caminar de tu mano, Señor, en medio de esta situación, sin dejar influenciar a nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos a lo negativo, sino a lo positivo. Señor, yo bendigo cada hombre, mujer, anciano, niño que nos está mirando en este momento en la televisión. Aquellos que repetirán, aquellos que verán el video, Señor. Llénalos de fe, Padre, para seguir caminando de la mano, Señor. Señor, que ninguno de ellos deje de honrarte. Que cada mañana piensen: ¿cómo voy a honrar al Señor el día de hoy? Porque Dios es real. Señor, te pido que los cubras en este día. Que esta semana sea una buena semana de crecimiento espiritual. Que seamos obedientes, Señor, a tu palabra. Señor, te pido que alces tu rostro sobre cada uno de ellos y tengas de cada uno de ellos misericordia. Alza tu rostro sobre ellos y concédeles paz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.